Bueno, muchas gracias a la subespecialidad en cardiología clínica de la Universidad de Antioquia, al profesor Carlos José Jaramillo y al doctor Jorge Mario Largo por la invitación. Eh, Mi nombre es Juan Carlos Quiseno Noguera. Yo soy especialista en medicina deportiva. Tengo una maestría en alto rendimiento y casi todo mi experiencia, profesional ha sido en deporte de alto rendimiento. Yo he podido trabajar 25 años con el Comité Olímpico Colombiano, luego trabajé con el Comité Olímpico Paraguayo, con Coldeportes, que ahora se llama el Ministerio del Deporte. Entonces, todo eso va a que en medicina deportiva, algo muy importante que hacemos desde que nosotros empezamos residencia es hacer una ergoespirometría. Por lo tanto, porque nosotros necesitamos saber el VO2 max, el consumo máximo de oxígeno y los umbrales, o sea, las zonas de entrenamiento de los deportistas de alto rendimiento, para ver su mejoría, para ver cómo entrenar. Entonces eso nos dio mucho, mucho conocimiento de cómo es la fisiología normal, y no solamente normal, sino de deportistas, de grandes deportistas, como este ciclista que vemos acá. Ya últimamente le hemos puesto al consumo de oxígeno y a los umbrales, no solamente dar el VO2 y las zonas de entrenamiento, sino variables cardiovasculares, variables pulmonares y una cosa muy importante, estamos pudiendo ver la parte metabólica a nivel muscular, de los deportistas y de los pacientes. Entonces, digamos que haciendo como una mezcla de VO2, umbrales, variables cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, es lo que es un test de ejercicio cardiopulmonar o CPET. Pero tenemos que empezar hablando de qué es el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno o VO2 max es la máxima cantidad de oxígeno que somos capaces de absorber, transportar y que usa el cuerpo, el músculo, en un minuto durante un esfuerzo máximo. O sea, cuando uno hace una prueba, una ergospirometría, el test es máximo. Tiene que ser máximo porque si no, todos los parámetros submáximos van a dar alterados. Y el VO2, este VO2 se obtiene a través de una prueba ergoespirométrica de análisis de gases respiratorios. Y se ha dicho que es el mejor indicador de potencia aeróbica máxima o fitness aeróbico cardiorrespiratorio. Cuando nosotros queremos saber el fitness de alguien cardiopulmonar y muscular, le hacemos un VO2 máximo directo. Porque estamos viendo, digamos, desde el acoplamiento metabólico, cardiovascular y ventilatorio. Y ese acoplamiento, como ustedes están viendo ahí, que viaja el oxígeno por los pulmones, el corazón, el músculo, hasta la mitocondria, y el CO2 sale de la mitocondria al músculo por el corazón a los pulmones, obviamente teniendo en cuenta la circulación pulmonar y periférica. Todo este viaje del O2 y el CO2 lo podemos medir en una respirometría. Entonces, cuando vemos un sitio de interferencia en ese acoplamiento metabólico, cardiovascular y ventilatorio, podemos ver si es a nivel, digamos, pulmonar, podemos ver alguna patología obstructiva o restrictiva. Podemos ver patología a nivel de la circulación pulmonar, alteraciones de la ventilación, perfusión, hipertensión primaria o por tromboembolismo pulmonar. Si es a nivel del corazón, en el cardíaco, podemos ver falla cardíaca, una posible isquemia, valvulopatías, cardiomiopatías hipertróficas. A nivel de la circulación periférica, podemos ver la respuesta hipertensiva, una disfunción autonómica, enfermedad fusi-bacterial periférica. Y a nivel muscular, podemos ver alguna enfermedad mitocondrial
miopatías, inclusive desacondicionamiento y obesidad. Entonces, existen protocolos y normativas para cada una de estas patologías. El día de hoy voy a hacer más énfasis en la parte cardiovascular, en la parte de falla cardíaca y al final, cómo podríamos hacer una rehabilitación en un paciente que tiene, se las da rehabilitación cardíaca por una falla cardíaca. Esto es lo que hemos podido recopilar de cuáles son las indicaciones para mandar una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, una ergospirometría, un CPET. Entonces, primero, para hacer diagnóstico o para ver cuál es el origen de esa disnea o de esa fatiga, intolerancia al esfuerzo. Su causa es cardiovascular, pulmonar, es periférica, es un desacondicionamiento, es intolerancia. También podemos evaluar la capacidad funcional del ejercicio, o sea, su funcionalidad o el grado de severidad, inclusive el pronóstico de enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, como falla cardíaca, como EPOC. Y también podemos diagnosticar precozmente y estratificar, o sea, ver qué clasificación tienen todas esas enfermedades cardiovasculares, eh, falla cardíaca, cardiopatía isquémica, valvulopatías, miocardiopatía hipertrófica, o si ya empieza esa, esa enfermedad cardiovascular, por decir hipertensión pulmonar, enfermedades congénitas. A nivel pulmonar, detectar precozmente EPOC, enfermedad pulmonar intersticial, asma, o más bien asma, broncoespasmo inducido por el ejercicio. A nivel musculoesquelético, miopatías, alteración mitocondrial y obesidad y desacondicionamiento físico. Nos llegan mucho paciente para indicación de trasplante cardíaco, indicación muy clara de trasplante cardíaco. También cuando el paciente puede tener o no riesgo prequirúrgico y postquirúrgico en una cirugía torácica, por ejemplo, una cirugía de resección de pulmón o una cirugía abdominal mayor en un paciente de edad, un trasplante de hígado, una cirugía a nivel de colon, etcétera, porque ciertas capacidad funcional son asociados con tener más complicaciones postquirúrgicas. También nos sirve para ver el tratamiento, si está funcionando el tratamiento que le podemos a los pacientes o cardiovasculares o pulmonares, cómo está la parte del manejo de los medicamentos, si está o no funcionando la rehabilitación cardíaca, ver cómo va el marcapaso. Y por último, la respuesta fisiológica al ejercicio y con esto prescribir y monitorizar la rehabilitación, bien sea la rehabilitación cardíaca, la rehabilitación pulmonar, el entrenamiento deportivo. Entonces, como ves, hay muchas indicaciones para hacer una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, no solamente en cardiología, sino en la parte pulmonar, en la parte de obesidad, en la parte metabólica, en diabetes, en alto rendimiento, en deporte. Yo les quise traer esta diapositiva porque yo quiero que vean cómo es una ergoespirometría. Una ergoespirometría tiene un equipo, aquí hay equipos tanto fijos como portátiles. Aquí estamos viendo un equipo, un Oxycon Pro, Jagger. Este es el que manejamos en SICOR, el Metalizer 3B. Y está el Cosmet, que es el Quark CPET. Estos son, digamos, que son los de más alta gama y que son los que se utilizan a nivel cardiovascular. Porque es que hay otros equipos, por ejemplo, estos de aquí abajo, que son más de consultorio, o sea, el no tener sensor de CO2 no sirve no solamente para ver los umbrales ventilatorios, sino que nos sirven para ver todas las variables cardiovasculares que les contaba inicialmente, porque no tienen sensor de CO2. Entonces, estos equipos como el FitMate o el VO2 Master
son equipos más de consultorio de medicina deportiva para ver solamente el VO2. Estos equipos también vienen portátiles, pero se utilizan más como en rendimiento deportivo. No se utiliza porque a nivel cardiovascular necesitamos tener la otra pantalla donde vemos el electro. Aquí, este es el laboratorio de fisiología que yo tenía en Paraguay. Vemos una cosa muy importante, que la ergospirometría se hace en el ergómetro de, mm, que está acostumbrado el deportista o lo que hace más frecuente el paciente, bien sea caminando, corriendo o montando en bicicleta. Aquí tenemos esto es un remero en un remoergómetro, este es un ciclista. Y yo quiero que vean que siempre ahí están conectados acá a esta máscara y esta máscara tiene una turbina donde vemos el flujo y el otro donde se sensa el O2 y el CO2. Entonces siempre va a tener como dos sensores adicionales. Este es la unidad de ergospirometría en SICOR. Tenemos para hacer la prueba en banda, la tenemos para hacer en bicicleta. Siempre tenemos dos monitores, uno para el electro y otro para los gases respiratorios. Siempre estamos pendientes del paciente como una prueba de esfuerzo convencional. Aquí ven la parte del electro. Aquí ven la turbina que mide el flujo y esto es un tubo Permature donde se sensa el oxígeno y el CO2. Entonces, ¿cuáles son los parámetros más utilizados en una ergospirometría? Entonces, ya vimos que podemos tener diferentes dispositivos o analizadores en una ergospirometría. Y a partir de ese dispositivo, tener unas variables primarias y posteriormente hacer ciertos índices o relaciones o gráficas y serían unas variables derivadas. Entonces, para volver a recordar, aquí está la turbina que nos mide el flujo y aquí estaría el sensor de O2 y CO2 que va al equipo que sí tiene el sensor de oxígeno y de CO2. Aquí está el ergómetro, tensiómetro, el electro, saturación y se puede tomar el lactato también. Entonces veamos algunas variables. Hoy no vamos a ver todas las variables, pero sí vamos a ver algunas variables. Cuando estamos evaluando el flujo, o sea, el aire, lo que ventilamos, la ventilación mecánica, estamos viendo la ventilación minuto conformada por el volumen corriente y la frecuencia respiratoria. Entonces, con esto podemos tener unas variables derivadas como uno que se llama equivalente ventilatorio para el CO2. Obviamente teniendo el CO2 evaluado por el sensor de CO2. Este es muy importante en cardiología porque este nos dice cuánto CO2 botamos por ventilación. Mejor dicho, 1 litro de CO2, ¿cuánta ventilación requiere? Entonces, cuando tenemos problemas para sacar ese CO2, estamos viendo problemas a nivel pulmonar, problemas de intercambio gaseoso, etc. También tenemos la reserva ventilatoria. ¿Cuánta de esa ventilación, digamos, nos queda según nuestra ventilación voluntaria máxima? Este se llama equivalente ventilatorio para el oxígeno. Nos sirve para ubicar el primer umbral aeróbico. Este es también cuánto tenemos que ventilar para consumir 1 litro de oxígeno. Entonces, estos primeros requerimos el flujómetro, que es una turbina. Cuando medimos el O2 y el CO2, entonces nos sirve para ver el consumo máximo de oxígeno, ahí está el consumo máximo de oxígeno o pico, y para ver la producción de CO2. La producción de CO2 nos sirve para ver los umbrales, como ya les dije, a través de los equivalentes ventilatorios de CO2 y el equivalente ventilatorio de oxígeno, y el cociente respiratorio. El cociente respiratorio es muy importante porque a nivel metabólico nos dice qué sustrato estamos utilizando. Estamos utilizando las grasas, entonces hay más consumo de oxígeno, o estamos utilizando más los carbohidratos y hay una mayor producción de CO2 porque esta es una relación de VO2 sobre
eh, VO2, VCO2 sobre VO2, que se llama cociente respiratorio. Eh, Hay una variable que se llama pulso de oxígeno, que en cardiología también es muy importante, y es una variable que usa el consumo de oxígeno por la frecuencia cardíaca. O sea, cuánto consumo yo de oxígeno por latido. Y es una variable que se puede correlacionar con el volumen sistólico. Entonces, esta variable, el pulso de oxígeno, el VO2 pico, los umbrales, el cociente respiratorio, sobre todo este de acá, el equivalente ventilatorio para el CO2, son variables que vamos a mirar y sobre todo que son muy importantes cuando tenemos un paciente cardiovascular. Según el ergómetro que tengamos, medimos la carga en vatios o en kilómetros por hora. Y bueno, esto ya es muy estándar de las otras pruebas de esfuerzo. Tomar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el electro, saturación. Y en medicina deportiva tomamos el lactato sanguíneo a nivel capilar para ver ya cuando empezamos el metabolismo no oxidativo o llamado también anaeróbico. O sea, ¿en qué momento pasamos de un metabolismo que era aeróbico en la mitocondria a un metabolismo no oxidativo anaeróbico? Vamos a mirar entonces la primera variable, que sería esta de acá, el VO2 pico o el VO2 máximo. La respuesta del VO2 al ejercicio incremental. ¿Cómo es la respuesta del VO2? Aquí estamos viendo una gráfica que es tiempo. La azul, esta línea azul es el consumo de oxígeno, VO2, y la roja es la producción de CO2, VCO2, es esta. Acá estamos viendo que esto es una prueba escalonada, es una prueba escalonada en bicicleta, esto es un ciclista de alto rendimiento y se le aumentaba más o menos unos 30 vatios cada minuto. La parte amarilla es el calentamiento. Aquí está 50 vatios y se le aumentaba cada minutico. Entonces, cuando empieza la prueba, mire cómo va empezando a subir el consumo de oxígeno. A mayor carga, empieza de forma lineal, a mayor intensidad de ejercicio, mayor VO2. Esta relación mantiene su linealidad durante las cargas de trabajo submáximo. O sea, va aumentando linealmente. Ahí miren que es una pendiente más bien como empinada. Pero llega un momento que a pesar de seguir aumentando la carga, no aumenta más el consumo de oxígeno. Acá ya se hace una pequeña meseta y ahí es cuando decimos que es un VO2 max. Si no encontramos un VO2 max, entonces decimos que es un VO2 pico. Generalmente en los pacientes cardiovasculares encontramos es un VO2 pico. Valores normales. Para personas de 20 a 40 años, hombres y mujeres, tenemos hombres de 35 a 45 mililitros kilo minuto. Eso se puede dar tanto absoluto como relativo, el informe del VO2, y en mujeres de 30 a 40. ¿Cuándo se dice que el VO2 está disminuido? Cuando para su valor predicho, para hombre y mujer, y para su edad, está por debajo del 80% del predicho. Por ejemplo, aquí volvamos a este deportista que es un ciclista, hizo 5.2 litros, o sea, 5.2 litros de consumo de oxígeno, que si eso es relativo, o sea, lo dividimos por su peso, él pesa 64 kilos, se dice que este deportista tiene 81 mililitros kilo minuto. Tener 81 de consumo de oxígeno es un consumo de oxígeno muy alto. Este es el más alto que hemos registrado acá en SICOR, es donde pues, es un ciclista, un ciclista Pro Tour, o sea, que compite en la Vuelta, en el Tour de Francia, etc. Se dice que está al 181% de su predicho para su edad, género, talla y peso, y se clasifica como superior para su deporte. Ya vimos, ciclista, 25 años, su peso y su talla. Ahora miremos un paciente. ¿Qué diferencias vemos? Inicialmente vemos que ya ese azul, ya esa relación lineal se pierde
y es como ven, que es una curva como ya que se empieza ya a aplanar y ya no sube. O sea, ese VO2, obviamente no se alcanza el predicho. Miren, siempre el software nos da una línea a donde debemos de llegar. Este paciente, primero que todo, no es una relación lineal, no llega a su VO2 predicho. ¿Y a cuánto llega? Llegó al 80%, hizo 18 mililitros, o sea, 1.3 litros. Llegó al 80% de su predicho para edad, género, talla y peso. Entonces se pone ligeramente disminuido. Pero adicionalmente, uno tiene que reportar la tendencia de ese VO2, mire que es un VO2 que se aplana al final, y ese un VO2, como van a ver más adelante, mire que se queda acá haciendo una cosa que se llama recovery delay, que el VO2 no baja. Este es un paciente con insuficiencia cardíaca y vemos, a diferencia de este, mire cómo sube el VO2 de forma, en una inclinación muy, muy aguda, y mire que apenas pasa el calentamiento, esta zona amarilla, esto ya se empieza a aplanar. O sea, aquí el corazón le está pasando algo, no está bombeando suficiente, y a nivel de producción de CO2 se está aumentando. Entonces, este, no solamente el dato de 18 mililitros, 80% de su capacidad funcional ligeramente disminuida, sino la forma de la curva. Miren esta curva que se aplana a partir del segundo umbral. Estas dos líneas verdes son el primero y el segundo umbral. Miren que el primer umbral lo hace en el calentamiento, segundo umbral. Y miren que aquí se aplana. Inclusive ahorita les voy a mostrar, miren, esta parte de acá es la recuperación. Miren que él sigue consumiendo oxígeno en la recuperación. Miren un deportista como no tiene que pagar ninguna deuda. Y acá tiene que seguir el corazón pagando esa deuda a nivel periférica, se llama la deuda de oxígeno, y por lo tanto esto es un indicador de mal pronóstico en un paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces, acá tenemos cómo nosotros podemos, un segundito, aceptar, listo, cómo, cómo informamos en una prueba cardiopulmonar la capacidad funcional. Ya vimos, normal de 30 a 50, en atleta de 50 a 80. Entonces, cuando estamos en 20, no hay discapacidad muy incipiente. Eso sería un Weber A en la clasificación de Weber. 16 a 20, como vieron ese paciente con insuficiencia cardíaca, Weber B. Pero ya a partir de aquí ya son personas que empiezan a tener ya cierta discapacidad, Weber C, y menor de 10, Weber D. Pero nos gusta más presentar la capacidad funcional como el porcentaje de lo predicho para su edad y sexo, porque es muy diferente si estamos evaluando a una mujer o si estamos evaluando a alguien joven menor de 50 años. Entonces, es mejor informar no solamente en mililitros kilo minuto, sino a partir de qué porcentaje de su predicho ya no es normal, digamos, límites bajos de la normalidad, 80-90, y ya a partir ligeramente disminuida de 68-80, vieron que el paciente anterior estaba acá, ligeramente disminuida, moderadamente disminuida y severamente disminuida. Entonces, así nosotros lo informamos en la prueba. Entonces, serían las indicaciones para los criterios para enlistar pacientes para trasplante. Entonces, miremos qué dicen con respecto a la capacidad funcional cuando esté por debajo de 14 mililitros. Si tiene beta bloqueador, por debajo de 12 mililitros de consumo de oxígeno. Pero si son jóvenes y son mujeres, entonces utilicemos el porcentaje del predicho. Si son pacientes obesos, llevémoslo a su masa magra y que nos dé 19 mililitros. Entonces, esa es la importancia que tenemos de informar la capacidad funcional tanto en mililitros como
en porcentaje del predicho. Ya vimos la primera variable, la variable de capacidad funcional, el VO2 max, con todas sus características. Ahora vamos a ver una variable que se llama el pulso de oxígeno, VO2 sobre frecuencia cardíaca. Es una variable que mide la eficiencia cardiocirculatoria y viene de la ecuación de Fick, que todos la conocen, y básicamente es que eh, si llevamos la frecuencia cardíaca al denominador, nos quedaría VO2 sobre frecuencia cardíaca, se llama pulso de oxígeno, que sería igual al volumen sistólico. Y esta, la diferencia arteriovenosa, o sea, la cantidad de contenido arterial de oxígeno y el contenido venoso, ya cuando llegan a una intensidad más o menos del 75-80%, pero se vuelve una constante. Entonces podemos decir que representa el volumen sistólico y representa la eficiencia cardiocirculatoria y se describe como la cantidad de oxígeno que consumimos por latido y aumenta de forma lineal. Miren, esta es la que es como azul, que está de todas maneras con la frecuencia cardíaca. Miren cómo sube, 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 sube. Y este es el mismo deportista que vieron ahorita. Mire, tiene 28 mililitros por latido, o sea, consume 28 mililitros de oxígeno por latido. Entonces, eso es el 191%. ¿Cuántos son los valores normales? En hombres de 12 a 15, mujeres de 8 a 10. Mire, los atletas 21, él tiene 28. O sea, uno puede decir que este deportista tiene corazón de atleta, tiene un gran volumen sistólico. Y cuando hay patología, cuando informamos o que no llegan a ese valor predicho o por debajo del 80% del predicho, él tiene 191%. Entonces, como ya vimos, con la ergospirometría, obviamente no podemos medir de forma directa el gasto cardíaco, pero sí podemos hacer una inferencia de esa fracción de eyección del ventrículo izquierdo, de ese volumen sistólico, a partir del pulso oxígeno, y nos hablaría del funcionamiento cardiovascular como bomba de gasto cardíaco. ¿Cuándo está alterada? Si el pulso de oxígeno no asciende como lo ven acá, en forma constante, sino que hace una meseta temprana en el primer umbral o antes del segundo umbral, o no llega a los valores que vimos, o peor aún, desciende, como es, como aquí vemos es el mismo paciente de ahorita con insuficiencia cardíaca, vemos que sube el oxígeno de pulso solo en el calentamiento, primer umbral, segundo umbral, y a partir del segundo umbral no solamente está en meseta, sino que este se informa en meseta y que desciende. Termina con 8 mililitros. Eh, aquí tenemos el valor que debería ser 12 mililitros por latido, hizo 8, o sea, el 70. O sea, se informaría como una persona que tiene alteración en su eficiencia cardiocirculatoria y que sería de origen cardiovascular. Pero nosotros podríamos con el equipo ver el gasto cardíaco y hacer como una estimación a partir del VO2, del volumen sistólico y el gasto cardíaco. Este es nuevamente el ciclista. Vimos ahorita el oxígeno de pulso, que era 28, la frecuencia cardíaca. Pero miremos el gasto cardíaco, que es esta como cafecita. Tiene en reposo 5 litros de gasto cardíaco. Y miren cómo va subiendo, cómo va subiendo, cómo va subiendo. Y acá tiene casi 32 litros, o sea, sube casi 6 veces su gasto cardíaco. Y miremos su volumen sistólico. Está en 95, sabemos que tiene un corazón grande, un gran volumen sistólico. Y miren, sube hasta 172 mililitros. Entonces, esa es una forma de ver el funcionamiento cardiovascular. Miremos el paciente con la insuficiencia cardíaca. Tiene gasto cardíaco en reposo 4.6. Digamos que en reposo está bien, gasto cardíaco de 4.6. Miren el volumen sistólico, 55 mililitros. Pero miren que en el calentamiento, digamos que su zona más eficiente. O sea, si a este paciente se le va a hacer rehabilitación cardiovascular, se le hace acá, porque a partir de aquí, digamos que mire el corazón como baja su contractilidad y a expensas de pura frecuencia cardíaca.
Entonces se le pone aquí a trabajar debajo del primer umbral, que se llama la zona 2 de entrenamiento, y posteriormente se tocaría esta zona, que sería la zona 3, es entre la BT1 y el umbral BT2, el umbral ventilatorio 1 y el umbral ventilatorio 2. Entonces íbamos que en reposo, 55 de volumen sistólico, 4 de gasto cardíaco. Miremos ahí en el calentamiento, mire que ya sube a casi a 8 el gasto cardíaco, volumen sistólico casi a 70. Pero mire al final de la prueba, o sea, para mantener de 7 a 8, para mantener el gasto cardíaco, porque el volumen sistólico bajó de 70 a 50, tuvo que hacer a expensas de pura frecuencia cardíaca. Entonces, una forma de ver no solamente el mapa metabólico donde podemos, digamos, hacer la rehabilitación cardíaca, sino ver la eficiencia cardiocirculatoria. La tercera variable que yo les quiero mostrar, ya va el VO2, ya va la eficiencia cardiocirculatoria, es esta. Se llama la pendiente de la ventilación con respecto a la producción de CO2 y es un parámetro de eficiencia ventilatoria del intercambio gaseoso. Y esta gráfica la hicieron para que para botar 1 litro de CO2 tenemos que ventilar 30 litros de aire. Eso es ser eficiente. Cuando entonces la pendiente está entre 30 y más o menos 35,9. Entonces, este sería una persona normal que no tiene ninguna patología a nivel de intercambio gaseoso de la relación ventilación-perfusión, pero cuando esa pendiente se empina, por ejemplo en falla cardíaca y sobre todo en hipertensión pulmonar, o sea, tiene que ventilar más para botar un litro de CO2, entonces informamos como un paciente que tiene una alteración en la eficiencia ventilatoria o intercambio de gases y utilizamos esta clasificación de Rosarena. Esta es una clasificación en pacientes con falla cardíaca y a partir, aquí puse la línea de clase ventilatoria 3. Son 4 clases ventilatorias en que la pendiente es por encima de 36 y esta de 45. Estos pacientes en falla tenían más eventos cardíacos mayores. Entonces, nosotros informamos la clase ventilatoria de los pacientes con este método y también en un artículo de 2017 de Higashi, él lo pone a 37,5. Entonces estamos utilizando a ambos porque nos han recomendado porque hemos encontrado personas que hiperventilan mucho y llegan a 36, entonces estamos utilizando ambas tablas. Miremos entonces el ciclista, miremos la pendiente, le dio 31. Se hace desde el calentamiento hasta el segundo umbral. No se puede hacer a partir del segundo umbral porque ahí hay más producción de CO2 de forma citoplasmática. Y miremos el paciente. Miren, tiene 47. Entonces, aquí tiene desde acá hasta acá. Mire que el segundo umbral fue muy, muy temprano, a diferencia miren hasta donde hace los umbrales el ciclista. ¿Y ese 47 dónde lo pone? Entonces lo informaríamos como clase ventilatoria 4 con ineficiencia ventilatoria o intercambio gaseoso y al sería riesgo de hipertensión pulmonar leve este paciente. Eh, Otra forma como nosotros encontramos la ventilación en una de las gráficas es, miren la ventilación acá como sube la ventilación. Miremos el ciclista. Mire la ventilación como sube. La ventilación sea en litros por minuto. Nosotros podemos ver esa ventilación que está compuesta por la frecuencia respiratoria y el volumen tidal o volumen corriente. Mire que sube hasta 200 litros. Su techo era 175, porque es un deportista de alto rendimiento. Entonces, cuando se encuentra que esta ventilación es oscilante,
una amplitud más del 15% con respecto al reposo, 3 oscilaciones durante la prueba y durante el 60% de la prueba, eso ya no es normal. E indica un peor pronóstico y severidad en falla cardíaca. Miremos acá, este es el paciente que estamos viendo, la ventilación oscilatoria, esta es otra paciente y esta es otra paciente. Entonces es algo que informamos como mal pronóstico. Entonces ahorita ya dejamos a un lado las variables de capacidad funcional, de eficiencia cardiocirculatoria y de eficiencia ventilatoria. Ahora vamos a hablar un poquitico de las zonas de entrenamiento a partir de mapas metabólicos. Entonces, como ustedes vieron, varias veces yo dije el primer umbral, el segundo umbral, y entonces, ¿eso cómo se ve? Esto fue desde el año 1980 con el modelo de 3 fases de Skinner y McLaren. Fase 1, aeróbica, la vemos, digamos, la descomponemos en zona 1, zona 2, y es antes del primer umbral que encontramos con el ergospirómetro, el BT1. Y ahí es el punto en que más estamos utilizando grasas, porque las fibras lentas que tienen más mitocondrias, producen poca energía, pero se sostienen en el tiempo. Son fibras lipolíticas que utilizan muchas mitocondrias, mucha lipólisis de ácidos grasos libres. Entonces, si nosotros tenemos buen trabajo en zona 2, buena función mitocondrial, entonces nosotros vamos a tener una, una oxidación de grasas alta y antes del primer umbral detectamos la zona 2. El primer umbral más o menos está entre el 40 al 80%. En un paciente estamos muy a la izquierda, 40%. En un paciente, en una depresión de alto rendimiento, estamos al 80%. Lo mismo el umbral ventilatorio 2. Puede estar tan a la izquierda como el 75% o tan a la derecha como el 90%. ¿Y cuál es la diferencia entre este y este? Ya vimos que este punto es el punto en que, bueno, estábamos haciendo esa prueba, esto es una prueba digamos, progresiva, la estábamos haciendo con las fibras lentas, pero llegó el punto de la intensidad en que necesitábamos otra fuente energética. Entonces llamamos a la glucosa, pero que se oxida en la mitocondria. Esa produce un poquitico de lactato a nivel citoplasmático, pero muy poquitico. Y es cuando encontramos dos. Entonces, ahí nosotros a partir del umbral ventilatorio 1, esa producción de CO2 la podemos censar, entonces ponemos el umbral ventilatorio 1, porque ahí sabemos que tuvimos que llamar las fibras tipo 2A, que son semioxidativas. Entonces, utiliza la glucólisis oxidativa, pero también utiliza la glucólisis no oxidativa. Y cuando ponemos, bueno, y ahí, entre este y este es la zona 3. Todavía es muy aeróbica. Mire que usa grasas y usa la glucólisis oxidativa. O sea, glucosa, el piruvato, y el piruvato entra a la mitocondria y se oxida y produce más energía que haga. Pero cuando ya estamos en la última parte del esfuerzo, que lo han llamado muy anaeróbico, nosotros lo utilizamos como glucólisis no oxidativa, o sea, es una glucólisis que no va a la mitocondria, sino que da mucha energía, pero a través de la glucólisis citoplasmática. Y ahí estamos reclutando las fibras rápidas FT2X. Producen mucha energía, pero se fatigan mucho, no tiene tanta mitocondria, pero produce mucho ácido láctico. Y ahí, entonces, como produce mucho ácido láctico, produce mucho CO2 y eso es lo que se sensa. Y por eso ponemos esta línea aquí del BT2 y ahí tenemos la zona 4 cercana a ese umbral anaeróbico y la zona 5 que es la zona de B2 max. Entonces, aquí es de una forma rápida de cómo lo ubicamos nosotros en una ergoespirometría. El primer umbral, ¿cómo lo hallamos? Hay muchos métodos, como ven acá, pero básicamente, de forma rápida, les voy a mostrar cuando el equivalente ventilatorio para el VO2 sube.
Entonces, es el azulito, equivalente ventilatorio para el oxígeno, sube. Entonces aquí, mire que viene y sube. Y ese es el punto. Aquí tenemos el BT1, equivalente ventilatorio, es el azulito, sube. Y miren que aquí les puse el mapa metabólico. El punto, esta es la oxidación de grasas, como vieron en el esquema que les puse. Aquí es el punto más alto antes de este umbral de oxidación de grasa. Entonces, a alguien que lo vamos a poner a trabajar en zona 2 de entrenamiento, lo ponemos a trabajar acá. Mire que los carbohidratos apenas se están asomando. Y el segundo umbral, que es esta línea de acá, esa la hacemos entonces con el rojito, que es el equivalente ventilatorio para el CO2, que sería este de acá, cuando eh, sube el equivalente ventilatorio para el CO2, porque estamos produciendo, como vieron, más CO2 a partir de ese tamponamiento del ácido láctico. Entonces, estamos sensando más CO2 en el equipo y se aumenta. Entonces, ahí ponemos la línea del segundo umbral. Y también en ese punto otra variable que se llama el PET-CO2, o sea, la presión al final de la expiración de CO2, porque uno está hiperventilando, entonces se está disminuyendo el CO2 ahí cuando empieza a bajar. Entonces son las dos formas, aquí está el PET-CO2 que baja, las dos formas para colocar el primero y el segundo umbral. Y miren que en el segundo umbral, entonces mire que las grasas cómo bajan, los carbohidratos cómo suben, y ahí tenemos el equivalente ventilatorio para el CO2. Entonces esa es la forma como ubicamos las umbrales ventilatorios, y eso nos da el mapa metabólico de una persona. Entonces, nosotros prescribimos a partir no de porcentajes de frecuencia cardíaca ni de VO2, sino de metabólicamente qué necesitamos en esa persona. Ahora entonces, con todo eso que vimos, vamos a mirar en un paciente con falla, en un CPET que vemos. Entonces, bueno, nos lo mandan un paciente con fatiga, con el esfuerzo, que tiene disnea, de pronto palpitaciones. Entonces, lo primero que vemos al finalizar la ergospirometría, entonces, el parámetro de capacidad funcional reducido, mire, 15 mililitros o por debajo del 65%. Entonces, este ya la describimos como un Weber C. También el VO2 no aumenta al final, a pensar de aumento de la carga. Es un V2 que no aumenta de forma lineal, sino que se va plana y que tiene una cosa que se llama, al finalizar la prueba, se demora en bajar, y eso ya es de mal pronóstico, porque tiene que pagar como esa deuda de oxígeno a nivel periférico, entonces el corazón se queda latiendo. Entonces miremos esas tres. Estas son las 9 gráficas de Wasserman, así las vemos al final, y cada una tiene una significancia. Esa primera, entonces vamos a ver el VO2. Miren que vimos. Uno, no llega a su valor predicho. Este era el paciente que vimos desde el principio. Llega al 80% de su predicho, 18 mililitros, tenía que llegar acá, más o menos unos 22, 23, este paciente de 81 años, y llegó a 18. Entonces, primero, disfunción leve, él era un Weber B, 80%, pero miremos esa curva, mire que se aplana a partir de acá, como lo habíamos visto. Y miren que cuando se termina la prueba, queda un recovery delay, o sea, está demorada la recuperación. Entonces, el recovery delay estamos hablando de una deuda de oxígeno al finalizar la prueba. ¿Cómo debe ser? Debe bajar inmediatamente el consumo de oxígeno. Si se queda entre 25, 55 y hemos encontrado 152, en insuficiencia cardíaca con FEBI preservada o reducida es un indicador de mal pronóstico. Entonces, ese paciente se la medimos y tenía 128 segundos de recovery delay. Entonces, ya vieron la curva, una curva que no llega a su valor, una curva que se aplana, ineficiencia cardiocirculatoria y con recovery delay. ¿Cómo debe bajar? Este era el ciclista. ¿Cómo debe bajar ese VO2? Miren,
en picada. ¿Cómo de subir? Forma lineal y llegar a su predicho. Esas fueron las primeras de encontrarme falla. ¿Qué también encontramos? Que en esa misma gráfica el CO2 se aumenta bruscamente al final, porque digamos, tamponando ese ácido láctico, ese ácido. Entonces miren cómo el CO2 se, se dispara, que se ve aquí cómo se dispara la ventilación. Esta es la gráfica de la ventilación. CO2 estimula la ventilación, entonces eh, eso es otro hallazgo que encontramos en el paciente con falla. Ahora vamos a ver el parámetro de eficiencia cardiocirculatoria, el oxígeno de pulso. O está bajo, no llega a su parámetro, o es en meseta como les mostré, o no llega al 80% de su predicho. E igual, en la recuperación aumenta, porque recuerde que podemos inferir el volumen sistólico, entonces el corazón va a seguir pagando esa deuda que tiene, entonces el oxígeno de pulso sigue. Entonces miremos, el oxígeno de pulso sube, pero se aplana y baja. Ya habíamos visto el valor, 70%, cómo es un consumo de oxígeno, una persona sana, hacia arriba y llega a sus valores predichos. El OUS yo no se los había mencionado, pero es cuando es la pendiente de la eficiencia del consumo de oxígeno. Cuando no es una prueba máxima, entonces, para ver la capacidad funcional, podemos ver a nivel submáximo esta variable cómo se comporta, y si está por debajo del 80% o de 1.4 es de mal pronóstico. Este paciente tenía 1.4, entonces también tenía otro criterio de mal pronóstico. Luego vemos cuál es el consumo de oxígeno en ese primer umbral que les mostré. Ese primer umbral es muy importante porque el primer umbral es el umbral de la calidad de vida, es el umbral de uno hace todas las actividades de la vida diaria acá. Entonces uno debe tener mínimo 11 mililitros. Uno debe tener mínimo 3 a 4 meds para poder hacer las actividades de la vida diaria. Entonces, si el primer umbral está por debajo del 40 de VO2 o por debajo de 11 mililitros, entonces aquí vemos que el paciente tenía eh, 14 mililitros y estaba en el 76%. O sea, él todavía podía cumplir sus actividades de la vida diaria. Inclusive a este paciente lo llevamos dentro de su rehabilitación cardíaca, lo llevamos a hacer un entrenamiento en zona 2 y él puede tener una velocidad de caminata moderada y sin ninguna dificultad. Aquí vemos una variable que se llama, que es la frecuencia cardíaca sobre el VO2. Entonces, esta variable no sigue una línea, sino que se empina al final. Esta es la frecuencia cardíaca contra el VO2. Entonces, miren que al final, porque para mantener ese gasto cardíaco, esa frecuencia cardíaca tiene que aumentar mucho, entonces se crea una disparidad. Mire cómo debería ser la frecuencia cardíaca, no tener que latir tanto para consumir oxígeno. Entonces esa pérdida de la linearidad también nos habla un problema de eficiencia cardiocirculatoria. Y ya vimos los de intercambio gaseoso de equivalente ventilatorio, de riesgo de hipertensión pulmonar. Son tres. Vamos a mirar el que les conté de la pendiente del BEBCO2 por encima de 36, mal pronóstico. Este señor tiene 47 y se describe como clase ventilatorio 4. También encontraríamos el equivalente ventilatorio para el CO2 elevados, que serían los rojos. Él lo tiene en 42. Y los PET muy bajitos, él lo tiene por debajo de 27. Entonces, estas tres son gráficas de eficiencia ventilatoria. Yo les expliqué esta porque es como que la que más usamos, las corroboramos con estas. Mire cómo debe ser un PET-CO2, casi que se encuentran las gráficas de los PET y equivalentes ventilatorios del CO2 más bajito. Mire cómo lo tiene alto. O sea, son alteraciones de la eficiencia ventilatoria. Bueno, muy bien. Entonces, si llevamos a estas recomendaciones para
a los pacientes con insuficiencia cardíaca de Marco Guasi de 2012. Este paciente entonces estaba Weber B porque tenía 18 de consumo de oxígeno, pero el slop del BCO2, clase 4, mal pronóstico, tenía ventilación oscilatoria y tenía el PET-CO2 bajo. No tuvo cambios de la presión arterial. En el electro no tuvo cambios en el CT, algunas extrasístoles aisladas. Y sí tuvo esta que se llama la recuperación de la frecuencia cardíaca al minuto, por debajo de 12. Como ven acá, miren la recuperación, es muy lenta. Entonces fue una recuperación de 8 latidos en ese minuto. Mire cómo tiene que ser una recuperación de la frecuencia cardíaca. Entonces también cumplía este criterio. No presentó ni angina de disnea, presentó cianosis. Entonces este es un paciente de insuficiencia cardíaca que Weber P, pero que tiene y lo de la cianosis como criterio de mal pronóstico, pero que como vimos su mapa metabólico, le, eh, se, una rehabilitación cardíaca bien dirigida le podría ayudar mucho a esa insuficiencia y así lo reportaría. Entonces, la prescripción del ejercicio, que ya es la última parte, hay que tener en cuenta la capacidad funcional del paciente, que le vimos en la prueba, qué medicamento está tomando un beta bloqueador, si encontramos alguna arritmia en la prueba, si tiene algún problema osteomuscular, la edad, qué motivación, qué le gusta hacer, le gusta montar bicicleta, le gusta caminar, y tiene que ser con un criterio individual. Entonces, ¿cómo, eh, cómo prescribimos teniendo el mapa metabólico a los pacientes? Entonces, está el principio de frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de ejercicio. Frecuencia, empezar con 3, terminar en 5 veces a la semana. Intensidad, esta es la parte más difícil, porque ustedes van a ver en todas las guías que dicen porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima, de la reserva, del VO2, pero ahí estamos colocando como si todo el mundo tuviera los mismos umbrales en los mismos puntos, y eso no funciona así. Hay umbrales a la izquierda, hay umbrales normales, hay umbrales a la derecha, y todo eso depende de metabólicamente usted cómo es. Entonces nosotros primero hallamos la zona 2, como vieron, antes del primer umbral está la zona 2. Y eso se lo prescribimos durante 3 meses. Un ejercicio ligero por debajo del primer umbral, que se llama la zona de FatMax, de máxima oxidación de grasa. Le damos la frecuencia cardíaca y la velocidad a la cual hace su rehabilitación cardíaca. Y después de unas semanas ya podría incursionar en zona 3, que sería un ejercicio moderado. Entonces, entre zona 2, básicamente, y zona 3. Ya luego, cuando ya lleva 3 semanas, 3 meses, perdón, y ya vemos que le podemos incorporar un ejercicio más intenso, utilizamos HIIT en zona 4 o 5, luego de los 3 meses, y ahí continuamos por un año y podemos volver a evaluar al paciente a los 6 meses, al año. Pero eso lo hacemos de forma polarizada. ¿Cómo es polarizada? El 80% de ese trabajo sería en zona 2 y el 20% sería en HIIT, en zona 4, zona 5. O sea que si hacemos 5 veces por semana, 4 sería zona 2 y una sería en HIIT. ¿Cuánto tiempo? Para zona 2 tenemos que progresar hasta 60 minutos y ojalá 90 minutos. Y para el HIIT, depende del HIIT que hagamos. Por ejemplo, podemos hacer 4 minutos por 3 minutos de pausa 4 veces, y eso nos da 30 minutos, 35 minutos. Método, todo lo que sea aeróbico y que la persona esté acostumbrada. Ya vimos cómo es la progresión. Primero frecuencia veces a la semana, luego el tiempo de 15 hasta 60, de 15 hasta 90 minutos, y la intensidad es lo último. O sea, uno no puede empezar con hit porque esa persona no va, inclusive caminando ya están haciendo su primer hit porque la frecuencia cardíaca se le sube mucho. Recuerden, fuerza 2 veces por semana para evitar esa sarcopenia y trabajar los músculos inspiratorios y el balance y el equilibrio. Esto era lo que les mostraba de prescribir con porcentajes de la frecuencia cardíaca máxima reserva y VO2, en vez de umbrales y por zonas o del umbral isquémico.
Hicieron un estudio en que vieron cuando prescribían con porcentaje del VO2 pico o porcentaje de la frecuencia cardíaca y les hicieron al mismo tiempo una ergospirometría para ver su primer umbral. Y se dieron cuenta que cuando les prescribían así, ya estaban en alta intensidad, a pesar de que era el umbral ventilatorio 1. Y cuando estaban en el umbral ventilatorio 2, los que prescribían con el porcentaje del V2 pico de frecuencia cardíaca ya lo tenían en intensidad muy alta. Esto es porque, si recordamos esta gráfica, si estamos acá, estamos al 65% del V2, de aquí al 80%. Pero si estamos muy desacondicionados, estamos a la izquierda. Y si estamos muy acondicionados, estamos a la derecha. Entonces los mapas metabólicos nos van a decir exactamente en qué punto. Entonces el entrenamiento en zona 2 que recomendamos a nuestros pacientes mejora la salud cardiometabólica y sobre todo esa base y esa eficiencia aeróbica, usando las grasas sin acumular el lactato, sin producir ácido láctico. Y eso nos mejora la salud metabólica, la salud mitocondrial del paciente. Entonces, la zona 2 nos habla de la salud mitocondrial y nos refleja un adecuado uso de grasas con oxidación de lactato, por lo tanto, el lactato no se aumenta. Y eso solo ocurre en la mitocondria. Por lo que evaluando el mapa metabólico, evaluando con lactato y evaluando la oxidación de grasa, sabemos si tenemos un muy buen retículo mitocondrial. Entonces, cuando hacemos la ergospirometría, vemos cuánta grasa estamos oxidando. 0,2 gramos, alguien con insuficiencia cardíaca, por ejemplo. 0,4, un sedentario. Ya un recreativo ya tiene más masa mitocondrial, 0,6 gramos por minuto de oxidación de grasa. Y los deportistas de alto rendimiento, 0,8. Ahorita les voy a mostrar unas gráficas de esto. Por lo tanto, un deportista de estos que oxida 0,8 gramos por minuto puede estar en zona 2 y mover 250 vatios, mientras que un paciente sedentario con alguna patología, ya cuando apenas hace el calentamiento a 70 vatios, ya pasó su nivel de oxidación de grasa. Beneficios de la zona 2: aumento de la densidad del volumen mitocondrial, las enzimas de la lipólisis, de la glucólisis oxidativa, los transportadores MST1 que van a oxidar el lactato, y eso nos hablan de flexibilidad metabólica. ¿Qué es flexibilidad metabólica? Usar las grasas de forma adecuada cuando hay que utilizarlas y pasarse a metabolismo de los carbohidratos cuando la intensidad no lo solicita y podemos pasar al metabolismo de los carbohidratos. No que apenas empecemos cualquier actividad, pasamos al metabolismo de los carbohidratos. Bueno, y además todos los beneficios de la actividad física como capilarización, mejora la función cistodiastólica, la inflamación, el tono vagal. Aquí vemos el ciclista nuevamente. Oxidación de grasas, mire, punto 9. Antes del primer umbral, zona de Fatmax. ¿Dónde se oxidan las grasas? En la mitocondria. Producción de lactato, muy bajita, más o menos por debajo de 2. ¿Dónde se oxida el lactato poquito que se produce? En la mitocondria. ¿Qué intensidad llevaba ahí? 250 vatios. Mire que este deportista puede hacer 250 vatios y estar en zona 2. Una persona sedentaria con 111 de frecuencia cardíaca tiene ya su Fatmax en 0,3 gramos. Y miren una persona, un paciente con insuficiencia cardíaca, 0,1. Pero esto nos sirve para prescribir las zonas de entrenamiento. Entonces, les prescribiríamos zona 2, les damos la carga, o sea, kilómetros, el pace, la frecuencia cardíaca, por qué tenemos que entrenar o rehabilitarnos ahí para mejorar la lipólisis, la salud mitocondrial, la flexibilidad metabólica. Si les vamos a medir lactato en el terreno que esté por debajo de 2, pero también tenemos las otras zonas que más adelante en la prescripción del entrenamiento las vamos a tocar de forma polarizada 80-20. Y entonces, cuando necesitamos corroborar esa zona
no con un ergospirómetro, sino en el terreno. Entonces nos vamos para el terreno, le ponemos el pace o la velocidad al, al, al paciente o al deportista, le tomamos lactato y mire que está, para que esté en zona 2 es un test de zona 2 por debajo de 2. Entonces esta persona hizo 8 repeticiones, se demoró más o menos 60 minutos haciendo esto eran vueltas al Parque Juan Pablo II, y puedo garantizar que estaba en zona 2 de entrenamiento. ¿Cómo saber si estoy en zona 2? Nos preguntaba. Entonces respondimos con la prueba al 148, 157 de frecuencia cardíaca, lactato que esté por debajo de 2, puede conversar, pero la conversación no es confortable, y percepción del esfuerzo 2-3. ¿Cuánto tiempo hay? Más de 60 minutos. Como ellos son runners, pueden ser 150 minutos. ¿Cuántas veces por semana? 4 veces de forma polarizada. 3 meses se demora mejorar la masa mitocondrial. El objetivo, crear la capacidad aeróbica, y bueno, lo que vimos. Em, y bueno, eso era lo que les traía. Acá pues, el año pasado pudimos ir a un congreso de ergoespirometría donde estaba Íñigo San Millán, que es el fisiólogo de Pogacar, el que lo pone a trabajar en zona 2 para que sea más eficiente en zona 4. Y George Brooks, que nos enseñó de cómo el lactato que se produce se oxida en la mitocondria a intensidades bajas. Bueno, yo sé que estaba un poco largo, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, muchísimas gracias. Realmente fue una excelente conferencia y nos quedó mucho más claro algunos términos que de pronto a veces vemos en estos reportes y no sabemos de pronto cómo abordar eficientemente. Yo tenía de pronto una pregunta en cuanto a, primero, si bien vemos que, por ejemplo, en el escenario del paciente con falla cardíaca es una ayuda bastante útil para, aparte también de ver si requiere o no trasplante para toda esta parte de la rehabilitación cardíaca, etcétera. ¿Qué otros de pronto escenarios podríamos también entrar a consideración en cardiopatías o en pacientes de la práctica en cardiología para poder solicitar o definir esta prueba también como una ayuda adicional? Y lo segundo es, por ejemplo, en el tema de la rehabilitación, ¿cuánto es lo recomendado para repetir esta prueba en el seguimiento de nuestros pacientes? ¿O podríamos hacerlo con una prueba de esfuerzo normal en muchos de estos casos? ¿O como consideraciones en este aspecto? Bueno, con respecto a la primera pregunta, pacientes, pues a nivel cardiovascular, eh, indicaciones, insuficiencia cardíaca, detectar el punto de isquemia, si ya se está asociado a esa insuficiencia a una hipertensión pulmonar. También la parte de evaluar valvulopatías, porque obviamente estamos viendo que disminuye una capacidad funcional. Entonces vemos la severidad de esa, por ejemplo, de esa estenosis aórtica, cardiomiopatías. Esas serían las cardiovasculares. Y el criterio de trasplante que les dije es ver la arritmia inducida por el ejercicio. Esa también pues la da la prueba de esfuerzo convencional. La respuesta a la presión arterial. Pero yo lo que quiero es que ustedes vean una cosa más allá de si detecta algo. Es que estamos viendo metabólicamente el paciente. Entonces vamos a saber, para contestar tu segunda pregunta, cómo vamos a hacer al principio y al final esa rehabilitación. Entonces, ¿en qué punto lo vamos a poner a rehabilitar? Y si ese VO2 me mejoró al final y esos umbrales, entonces esa rehabilitación me funcionó. Entonces ahí te respondo la pregunta de cada cuánto, al principio y al finalizar el programa de rehabilitación cardíaca. Generalmente después de unos 4 meses que ya uno pueda ver que sí teníamos cambios. Ahí hicieron una pregunta en el chat. Bueno, entonces el doctor Senior, el jefe de nuestro programa, nos hace una pregunta en cuanto a pacientes que van candidatos a trasplantes. Primero, entonces acá nos anoté en el chat.
si el protocolo se hace en bicicleta o en banda, reportan el RER que alcanza el paciente y qué parámetros de consumo kilo minuto el pendiente ve es de CO2, que cuál de ellos considera más importante. Y las consideraciones en el betabloqueadores que utilizamos muchas veces con estos pacientes. Bueno, es en banda, pero te puede hacer en bicicleta. Hay escuelas para ambos. A nosotros nos gusta más en banda porque es que en banda hay un mejor VO2. O sea, hay un 15% más de masa muscular, entonces hay un más VO2, pero se puede hacer en bicicleta. Además, en bicicleta a veces es más fácil. Si alguien no tiene, digamos, está propenso a caídas, el electro se ve mejor, la presión se toma mejor. El RER, muy importante, se tiene que alcanzar RER de 1.05 porque tiene que ser una prueba máxima. Si no, hay que irse a parámetros submáximos y entonces ahí no entrarían los criterios como él pregunta para trasplante. Consumo de oxígeno tiene que estar por debajo de 14, como les mostré, o 12. Para la otra pregunta se utilizan beta bloqueador. Y la pendiente del BCO2 es un criterio mal pronóstico, se utilizaría cuando el RER no llega a 1.05 y sería por encima de 36, 37.5. Bueno, la doctora Lía Mulet tiene la mano levantada. Hola, Lía. Está silenciado el micrófono de Lía. Hola, buenos días. Hola, ¿Me Lía, ¿qué escuchan tal? bien? Hola, profe, ¿cómo está? Muchas gracias por Bien, su presentación. gracias, Lía, Profe, por dos invitarme. preguntas. En relación un poco a lo que estaba preguntando el profe señor, ahorita que nosotros, bueno, yo tuve la oportunidad de tener contacto con el grupo de trasplantes, frecuentemente recibimos reportes de espirometría y la mayoría del tiempo restringimos ese reporte al consumo de oxígeno pico, ¿sí? No tenemos como muy en cuenta el resto de información que nos da la prueba. En ese escenario, en comparación con el consumo de oxígeno, las otras variables o la otra información que nos da la prueba para decidir en qué momento llegamos a ese paciente al trasplante, qué rendimiento tiene. La otra pregunta que tenía era en relación a los parámetros de eficiencia ventilatoria. ¿Qué importancia tiene eso al momento de decidir o incluir en la rehabilitación de estos pacientes el entrenamiento respiratorio? Pues que durante el ejercicio aprendan a respirar y que eso mejore los parámetros de eficiencia. Bueno, con respecto a la primera, es que cuando yo les mostré ahí el criterio del 2016 para enlistar a los pacientes para trasplante. Y ellos los ponen muy VO2 y porcentaje del VO2 predicho y simplemente que si no llega al RER de 1.05, utilizar el slope del VCO2. Pero, pero cuando uno ve los pacientes, uno tiene muchos indicadores y entonces uno puede ver criterios de mal pronóstico. Entonces puede que no esté en 14, digamos que esté en 15 y el porcentaje no le da el 50, le da el 60, pero tiene ventilación oscilatoria. El equivalente, la pendiente del BBCO2 está en 47, entonces hay riesgo digamos, de ineficiencia ventilatoria de hipertensión pulmonar. Vemos que tiene recovery delay, o sea, tiene que seguir pagando esa deuda casi que 2 minutos, como vieron ese paciente. La frecuencia cardíaca no baja. Entonces, y además se hacen los scores que ustedes utilizan para falla cardíaca. Entonces es como algo más como holístico, como muchas cosas, y no solamente un número, no solamente ver tanto el número en el VO2, sino, por ejemplo, 0.1 gramos de metabolismo de las grasas. Una persona que sabemos que mucha parte de la falla es esa parte periférica que no extrae oxígeno. Esa sería como mi respuesta, Lía. Ahí veo que está el profesor Carlos José Jaramillo. Venga,
El profe de pronto, no veo la mano levantada, pero miremos a ver. Ahí me están preguntando sobre el B2 pico, frecuencia cardíaca, reposo, primer umbral como variable de medición para saber si un paciente respondedor o respondedor lento. Otros qué parámetros da la ergospirometría que puedan determinar si un paciente es respondedor a un plan de rehabilitación. Eh, cuando uno es respondedor a un plan de rehabilitación, eh, uno tiene que, es lo más fácil. Usted puede hacer más cosas después o no. Entonces, lo primero uno que tiene que evaluar es la carga. ¿Cuánto estaba haciendo antes y cuánto está haciendo más? Estaba en una bicicleta, que haga más vatios. Estaba caminando, que camine más rápido. Estaba corriendo, que camine más rápido. Porque todo eso, esa eficiencia mecánica, va a llevar a mejorar el VO2 pico, como estás preguntando, que la frecuencia cardíaca en reposo obviamente baje, no esté por allá en los 80, sino que ya la estemos en 60, o sea, ya más estímulo parasimpático, y que el primer umbral que lo tenía a 50, ya lo corramos a 60%. Y ya no solo caminando, sino con un pequeño trote, ya somos eficientes. Entonces, son muchas variables para los respondedores. Pero hay una cosa muy importante en los respondedores. Los respondedores tiene que ser, la prescripción tiene que ser individual. Porque si usted no lo hace con mapas metabólicos, de pronto usted no le pega a la zona que tiene que rehabilitarlo. Entonces ahí es donde va a encontrar los no respondedores. Y además, como mostré en una diapositiva, tiene que ser individualizado según la clínica, según el paciente, según los síntomas. A nivel, creo que me estaban preguntando a nivel respiratorio, eh, es muy importante cuando este paciente llega a su ventilación voluntaria máxima, ayudarles con la fuerza de los músculos inspiratorios, porque sabemos que está usando casi todo su pulmón. Entonces hay que mejorarle esa eficiencia ventilatoria con entrenamiento de los músculos inspiratorios sobre todo. Muchísimas gracias, doctor. Eh, por el Ok. momento, por temas de tiempo, creo que pues no damos más espacio para nuevas preguntas. Agradecer por parte del programa de cardiología de la Universidad de Antioquia su presencia. Realmente fue una charla bastante enriquecedora para todos nosotros y esperamos contar con nuevos eventos a futuro. Agradecer también a todos por su asistencia el día de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación y nos vemos. Un feliz día para todos. Que tengan excelente semana. Hasta luego.